Bienvenidos de nuevo a nuestra campaña sobre la virtud de la paciencia. Estamos ya en la tercera semana. En la primera semana hacíamos un pequeño recorrido con la ayuda del autor de cómo examinar nuestra propia vida, un pequeño examen de conciencia, si quieres. En la segunda semana estábamos viendo esa medicina, la pacientina. Esa medicina que nos ayuda en los momentos de necesidad de la paciencia, porque nos ayuda el acudir a la oración, el acudir a Dios nuestro Señor, el calmar ese instante para ponernos en la presencia de Dios. En esta semana vamos a hablar de 4 pasos para desarrollar la virtud de la paciencia. Pero antes de eso, vamos a recordar qué es una virtud. El Catecismo, en el número 1803, Catecismo de la Iglesia Católica, nos recuerda que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Y permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Es decir, en el camino de nuestra vida, en el camino hacia Dios, nos vamos transformando, vamos cumpliendo con ese mandato de Jesús: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y en ese camino de perfección, nos damos cuenta que nuestras fuerzas humanas no son suficientes. Necesitamos la gracia. Y ahí es donde Dios nos ayuda, la gracia nos ayuda para perfeccionar ese esfuerzo humano. Esas virtudes humanas son perfeccionadas con la gracia de Dios. Y así, por medio de las virtudes teologales, de la fe, de la esperanza, de la caridad, podemos alcanzar a Dios. Y todas las virtudes, Ok. No, está bien así, está bien. Todas las virtudes humanas tienen esa ayuda de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y de la caridad. La virtud es como esa fuerza interior. Y hablamos de virtudes humanas porque son virtudes que incluso se pueden dar para alguien que no tiene fe. La paciencia no es solo para las personas que tienen fe, pero para las personas que tienen fe son ayudadas por la gracia de Dios, son ayudadas por Dios mismo, por esas virtudes teologales, para poder alcanzar esa meta, para poder alcanzar, en definitiva, el ser imagen de Dios nuestro Señor. Las virtudes humanas, recordamos que se agrupan en torno a las 4 virtudes que llamamos las virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La paciencia es parte de esa fortaleza. Porque en definitiva la paciencia no es sino esa fortaleza interior para no dejar que las circunstancias externas se lleven mi paz interior. Eso es la paciencia. Ante una circunstancia externa de mi vida, ante una circunstancia externa del ambiente, de las circunstancias, o ante una circunstancia externa de una tercera persona, yo conservo mi paz, mi serenidad, conservo a Dios que llevo dentro de mí mismo. Bien, eso es lo que es la virtud. Vamos ahora a hablar de esas 4 áreas, de esos 4 pasos para poder lograr esta virtud de la paciencia. Primer paso es reconocer las propias áreas de impaciencia. Eso implica humildad y es algo doloroso. Algo ya hacíamos al inicio, cuando analizábamos un poco al inicio del primer capítulo, cuando veíamos cuáles son esas áreas en las que todos nosotros
necesitamos crecer en la paciencia. La impaciencia es algo que se produce o se desata en mí motivado por algo. El autor del libro nos pone en el ejemplo de esa señora que va a un retiro y cuando escucha hablar a otra señora se impacienta y no sabe por qué. Hasta que luego se da cuenta que esa otra señora tiene un tono de voz parecido a una maestra que ella tuvo, a una maestra que le humilló públicamente y hacia la cual sentía un rechazo, una ira. Y es algo que no había sanado en su vida. Y por eso cuando escucha ese tono de voz, esa persona se impacienta. Es decir, la impaciencia surge de algo externo, pero es algo que se produce dentro de nosotros. Y por lo tanto el primer paso es reconocer en mi vida cuáles son esas áreas de la impaciencia. El segundo paso es diagnosticar si la impaciencia es un comportamiento heredado o es algo aprendido en el ambiente familiar. El autor nos sugiere el acudir a nuestra memoria, a nuestra experiencia, para ver qué es lo que hemos vivido, para ver qué es lo que hemos aprendido. Como padres o madres de familia, todos tenemos esa obligación de educar a nuestros hijos y todo lo que hacemos o todo lo que dejamos de hacer tiene una huella, un impacto en los hijos. De la misma manera, todo lo que nuestros padres hicieron o dejaron de hacer en nosotros ha tenido un impacto, una huella en el modo como somos. Ha tenido un impacto y una huella en el modo como nosotros nos comportamos. Algunos autores o predicadores hablan de cadenas de pecado que vamos arrastrando. Y aquí habría que distinguir que en sí el pecado como una separación de Dios, el pecado como aceptado con mi libertad, el aceptar el alejarme de Dios, en realidad no puede ser una cadena, porque es algo personal. El pecado es siempre yo que, engañado por el demonio, elijo el mal, pensando que es un bien. Y por lo tanto no hay una cadena. Pero sí puede existir cadenas de el modo como yo me acerco al mal, el modo como yo he aprendido o no he aprendido a rechazar el mal en mi vida. Por lo tanto, sí existen esas cadenas de disposición ante el pecado, de formación o de deformación ante el pecado y el mal. Pero las cadenas se pueden romper, las cadenas se deben romper. Estos dos primeros pasos de reconocer las propias áreas de la impaciencia y diagnosticar implica mucha humildad, implica reconocer que tú y yo no somos perfectos, que todavía tenemos mucho por aprender, por cambiar y por aceptar en nuestra vida. San Francisco de Sales, el patrón de la paciencia, dice: el mejor remedio que conozco contra los impulsos repentinos de impaciencia es un silencio dulce y sin hiel. Tercer paso, diagnosticar la influencia de las personas que te rodean en la actualidad y del ámbito en el cual vives. El tercer paso es analizar en qué manera estas personas que viven a mi alrededor, mi familia, mis compañeros de trabajo, mi esposa, los hijos, mis compañeros, de qué forma ellos me afectan y de qué forma yo también afecto a ellos. Por ejemplo, nuestra reunión como grupo de oración y formación, todos cuando nos reunimos somos una familia y todos de alguna manera al compartir, al comentar, al orar juntos, tenemos circunstancias en las que a veces podemos dejar que los demás hagan surgir en mí la impaciencia, o puede ser que a veces yo también haga que los demás se dejen llevar de la impaciencia. El autor del libro nos pone algunos ejemplos cotidianos, como eso, el manejar, cuántas veces es una fuente de impaciencia, cuando alguien se cuela en la fila para pagar o para hacer un trámite, cuando voy al banco o al correo y la persona que me atiende
no me atiende bien o no me ayuda o no me da toda la información. Y eso genera en nosotros esa impaciencia. La paciencia, dice San Gregorio Magno, consiste en tolerar todos los males ajenos con ánimo tranquilo y en no tener ningún resentimiento con el que nos lo causa. Tolerar esos males ajenos que existen, que están ahí, muchos de los cuales yo no puedo cambiar, pero tolerarlos y no tener resentimiento para esas personas. Podemos decir que la paz interior es como un depósito que tenemos y al que podemos acudir cuando alguien quiere hacernos caer en la impaciencia. Un depósito donde en realidad es el depósito de la presencia de Dios en nuestra alma. Y ese depósito, cuanto más profundo es, cuanto más lleno está, más difícil va a ser que se nos agote. Por eso, realmente para ser pacientes, lo que tenemos que hacer es llenarnos de Dios. Llenarnos de ese Dios que nos ama. Y ese va a ser ese líquido que va a estar en ese pozo y que nadie va a poder jamás agotar. Quizás esto nos puede unir con ese líquido, ese H2O más Dios del que hablábamos la semana pasada, esa presencia de Dios en nuestra alma, esa profunda oración que podemos hacer ante un momento de impaciencia, ante un momento en el que nos puede surgir esa impaciencia, pero que si somos capaces de detenernos, que si somos capaces de ponernos en la presencia de Dios, de acudir a Él, Él va a hacer que convirtamos esa ocasión no en una ocasión de impaciencia, sino todo lo contrario, una ocasión para poder crecer más en esa virtud de la paciencia. Por último, el cuarto paso es el confiar en el poder de tu oración. Una de las cosas más difíciles es reconocer nuestras caídas, nuestras impaciencias. Yo me propongo ser paciente, estoy interesado en esta campaña, en el libro de la paciencia, estoy interesado en acudir al grupo para aprender y sin embargo caigo en la impaciencia. Y lo fácil es desanimarse, lo fácil es dejar que todo se vaya, tirar todo por la ventana, como decimos vulgarmente. Es difícil el confiar en esa oración, es difícil el confiar en esa introspección para poder ver que todavía nos falta mucho. El autor nos recomienda el iniciar cada día pidiendo a Dios la paciencia, el examinarnos a mediodía sobre cómo nos ha ido y al final del día de nuevo hacer un examen. Y al final el pedir perdón a Dios por nuestras impaciencias, el aprender de ellas, el proponernos con la ayuda de la gracia, el ser mejor mañana, el contemplar a Cristo, este Cristo que con su paciencia fue manso y humilde de corazón, la bondad de Cristo para conmigo, Él que es paciente conmigo, Él que perdona siempre mis pecados y mis faltas. Ese Cristo en la cruz, ejemplo sublime de paciencia y de humildad. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.